el podcast de Cuba Debate. El podcast de Cuba Debate. El podcast de Cuba Debate. ¿Ya lo tienes? Entonces, dale play al debate. Uno de los procesos más importantes que se desarrollan en Cuba por estos días son los preparativos de las elecciones nacionales que tendrán lugar el próximo 26 de marzo en todo el país. Sobre las acciones que se desarrollan en ese sentido hablaremos hoy en el podcast de Cuba Debate. Es noticia que a partir de este viernes comienzan a exponerse las síntesis biográficas y fotos de los candidatos a diputados para las elecciones nacionales. Estas informaciones se publicarán en los lugares de mayor afluencia de la población en cada circunscripción y se hará justo 30 días antes de las elecciones, según establece la ley electoral en su artículo 199. Tenemos declaraciones de la presidenta del Consejo Electoral Nacional, Alina Balseiro, sobre cómo marchan los preparativos de los comicios con el propósito de elegir por término de 5 años a los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular. El órgano ha venido trabajando en la organización de este proceso paralelo más allá de un tiempo con las elecciones municipales. El cronograma en sus aspectos 1, 2 hasta el 6 y algunos más está cumplido totalmente, es decir, tuvimos que volver a revisar todas las autoridades electorales, en especial de mesa, de circunscripción, tuvimos que determinar los colegios electorales porque estábamos en unas elecciones municipales y estas eran nacionales. Ustedes saben que aquí se incorporan los colegios especiales que no están en las elecciones municipales. Aquí se incorpora una estructura diferente que no está en ningún otro proceso y nada más que está en este, que son los distritos, que ya les voy diciendo que son 80 distritos, los que están determinados. En otros procesos hemos tenido 90, en otros 89, aquí tenemos 80 distritos, porque los distritos responden a una proporción de habitantes en el país. No es que si quiero aquí, quiero allá, sino que lo establece la ley con relación a ese tema. Y el órgano dentro de este cronograma tiene un momento muy importante que ya está cumplido, pero que yo quería compartirlo con ustedes, que es la comprobación de los requisitos de todos y cada uno de los precandidatos en el momento que se lo aportaron al órgano, que ya se nominaron el 5, como ustedes conocen, y ya son candidatos, pero en aquel entonces se le hizo llegar los 470 precandidatos en aquel entonces, hoy candidatos, para que revisáramos y validáramos si cumplían los requisitos que establece la ley, que ustedes saben que tiene un vínculo muy directo con el sufragio pasivo y los requisitos que se necesitan para un diputado, 18 años, que bueno, todos los requisitos que normalmente establece la ley, residir en el país ante las elecciones en un término de 5 años, son requisitos que no tienen sanción, no están incapacitados mentalmente, todos esos requisitos que la ley señala y que nosotros estamos obligados a cumplir según el artículo 9.1 de la ley electoral que establece esos requisitos y el 11 además. Ya después comenzó todo el proceso de publicación de la lista de electores, fue un proceso muy importante que se desarrolló y se está desarrollando del 25 de enero al 25 de febrero, culmina el sábado, que es la verificación de la lista de electores. Este es un proceso que ha llevado a la publicación de la lista, que ha llevado una organización con el registro electoral, las organizaciones de masa, la circunscripción, donde hemos desarrollado todo un proceso en la base de un casa a casa, no desde una casa, para conocer exactamente quién, cumpliendo los requisitos establecidos en la ley, debe estar en la lista de electores para tener ese derecho que le da la ley para asistir a las urnas el día 26 a ejercer su derecho al voto. Ese proceso también ha sido un proceso muy, muy importante, que después quizás lo vamos a valorar. Bueno,
Se desarrollaron las asambleas de nominación en sesión extraordinaria de las asambleas municipales. El órgano no dirige esa actividad, pero sí tiene esa información. Un proceso que se está desarrollando, que ha tenido mucha publicidad y que yo creo que nos ha ayudado a conocer a nuestros candidatos, ha sido el recorrido que están haciendo los diputados, que corresponde y es a cargo de la Comisión de Candidaturas Nacional. Pero bueno, como quiera, tributa al proceso electoral. Y a partir de mañana se va a desarrollar un proceso muy importante, que es la exposición de las fotos y las biografías de esos candidatos, que va a reforzar la publicidad y el conocimiento de todo nuestro pueblo y de nuestros electores de esos candidatos. El órgano está preparado ya con murales, ya les ha llegado, están llegando las últimas biografías a los municipios. En esta oportunidad las fotos son a color, que yo creo que va a ayudar a tener mayor percepción y conocimiento de todos y cada uno de nuestros candidatos, con su biografía, su síntesis biográfica para conocerlos, y es un elemento realmente muy importante. Y dentro de ese programa hay otro paso muy importante, que casualmente estábamos hablando de él al comenzar, que ya tenemos en nuestras manos y vamos a comenzar a circular a todo el país, el video de la capacitación que se va a desarrollar del 1 al 15 de marzo a todas las autoridades electorales, a las mesas, a la circunscripción, a los grupos de procesamiento, a los consejos electorales municipales, provinciales, nacionales, todas las autoridades electorales y sus estructuras que lo auxilian como colaboradores, supervisores, grupos de procesamiento, van a recibir esta capacitación, que nosotros lo vamos a catalogar como una de las actividades más importantes. Hemos venido capacitando, porque fíjense, en ese cronograma lo primero que está es la capacitación general para distinguir las características del proceso y ubicar a nuestras autoridades electorales que acababan de salir de un proceso de elecciones municipales donde se votaba por el delegado, por uno solo, y ahora estamos en una boleta donde están los candidatos de ese distrito o municipio que no lleve distrito, y bueno, tiene un sistema de votación diferente que lo establece la ley y las autoridades electorales, que es el pueblo mismo, como ustedes lo conocen, lo tienen que conocer. Y el día 19, bueno, la prueba dinámica, y ya el 19 de abril, como les había dicho, la constitución de la Asamblea Nacional. ...470 diputados integrarán la 10ª legislatura del Parlamento cubano. Tras ser nominados en las 168 asambleas municipales del Poder Popular, los candidatos ahora sostienen encuentros con la población en recorridos por comunidades y centros de producción, servicios, educación y ciencia. Al respecto, Alina Balseiro también ofreció declaraciones en la conferencia de prensa de este jueves. Todos los candidatos están haciendo recorridos, por lo general en composición unida, por todo el pueblo, diferentes centros, conociéndose, interesándose, intercambiando con el pueblo, y ya posteriormente sus fotos y sus biografías se están publicando en todos los lugares de todo el territorio nacional por los que son candidatos, y a su vez también los medios de la televisión y las redes y demás van a divulgarlo. Es decir, que ellos individualmente, no personalmente, no van por ningún pueblo, no van por ninguna zona, ni se hacen su propaganda para que los electores voten por ellos. Unidos todos en los intereses del pueblo, realmente se dan a conocer y explican las características del sistema electoral, de las que se identifican con las problemáticas que tiene ese pueblo, contribuye, ayuda, hace el levantamiento de problemas que se están presentando sin hacer promesas de ninguna índole, que es algo que de lo que distingue las campañas electorales, sino que como parte de nuestro pueblo, porque las elecciones, los candidatos no son más que el pueblo mismo, pues bueno, se dan a conocer para que en su día los electores puedan ejercer su derecho al voto.
También ha sido noticia que el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, como diputado por Villa Clara, se reunió este jueves con algunos electores de esa provincia central. Compartimos el reporte que la periodista Talía González hiciera para el sistema informativo de la televisión cubana. Estamos en Santa Clara, municipio cabecera de la provincia de Villa Clara, donde por tercera semana consecutiva los 8 candidatos a diputados por este territorio sostienen encuentros con pobladores en diferentes comunidades, también con trabajadores de diversos sectores de la sociedad, y esto en un ambiente de reflexión sobre temas que constituyen preocupación y sobre todo la búsqueda de soluciones. Entre los candidatos por Santa Clara, como sabemos, se encuentra el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quien participó esta mañana de jueves en el intercambio con vecinos de la comunidad Antón Díaz, que se encuentra en las afueras de Santa Clara, y también con trabajadores de la empresa de recuperación de materias primas. Tras las intervenciones de varios de los pobladores, también de los trabajadores, el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, uno de los 8 candidatos a diputados, como conocemos, intervino en este encuentro y se refirió a la situación electroenergética de estos días de febrero, que ha presentado pues muy compleja, por cierto, y han aparecido nuevos problemas, dijo Díaz-Canel, no solo ya por capacidad de generación, sino mencionó incendios forestales, las altas transferencias de energía de Occidente a Oriente, que han provocado varias caídas del sistema eléctrico nacional. Se trabaja desde el sector energético, explicó Díaz-Canel, para dar solución a estas averías de conjunto con los dirigentes de todas las provincias afectadas por este déficit de electricidad. Mencionó reuniones en la tarde-noche de ayer y de estos días últimos. Y a pesar de esta realidad, ha expresado un encuentro como este de hoy jueves, desarrollado en la empresa de recuperación de materias primas de Santa Clara, levanta los ánimos y multiplica el compromiso, dijo Díaz-Canel, y estar seguro de que esta situación, por supuesto, va a tener solución y que vamos, como siempre, a vencer. Estamos haciendo un encuentro legítimo. Han hablado del voto unido, de los valores de los candidatos, pero también han hablado de la búsqueda de respuestas, de soluciones a esos mismos problemas. Aquí se habló de temas comunes para el país, como la urgencia de producir más en el campo y a la vez de combatir los precios excesivos, recuperar la industria azucarera, el pago a los trabajadores y una mayor atención a los campesinos. Luego, por supuesto, de las lecturas de las biografías en cada uno de estos encuentros, pues se suscita el debate. También esta mañana de jueves, la empresa poligráfica de Santa Clara, Soigraf, recibió la visita de los candidatos a diputados por este municipio y allí conocieron detalles de la inversión iniciada en 2017 y también las producciones que realizan con nuevas tecnologías. El jefe de Estado pues saludó personalmente también los demás candidatos a diputados, a cada uno de los trabajadores en las diferentes áreas de trabajo donde laboran en diferentes producciones, y felicito de manera particular a este colectivo, pues durante los fuertes días de la pandemia se mantuvieron albergados en la propia empresa para no detener las producciones. Reiteramos a toda la teleaudiencia del país, Diana Piel, estamos en Santa Clara, los 8 candidatos a diputados intercambian con el pueblo y los trabajadores. También se realizará en horas de la tarde y de la noche, del cual por supuesto tendremos todos los detalles en próximas emisiones informativas. ¿Cuáles son los datos más significativos de los candidatos a diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular? En breve los resumimos. Por su origen, los candidatos a diputados son 114 nacionales, 135 de ascendencia provincial y 221 son delegados de base.
Entre los 470 candidatos a diputados hay 94 jóvenes de entre 18 y 35 años que representan el 20%. De confirmarse la candidatura en las elecciones del 26 de marzo, la edad promedio de la Asamblea Nacional será 46 años. La educación, la salud, deporte y la prensa son los sectores más representados en esta candidatura. También hay representantes del sector cooperativo agropecuario, los nuevos actores económicos y la defensa del país, entre otros. De aprobarse esta candidatura en las elecciones del próximo 26 de marzo, la 10ª legislatura contará con 135 diputados menos. Existirá un diputado por cada 30.000 habitantes y al menos 2 representantes por cada municipio del país. El órgano electoral tiene preparado un equipo de supervisión que controla la cantidad de biografías que serán expuestas en las distintas localidades para que sean accesibles a la población. Sobre el modo en que se organiza la protección y salvaguarda del material electoral hasta el día de los comicios, la presidenta del Consejo Electoral Nacional, Alina Balseiro, también ofreció declaraciones. Eso lo garantiza el órgano electoral y siempre ha tenido seguridad y protección y transparencia. Muchos documentos no son secretos. Nosotros trabajamos con la ley electoral, que las tenemos todos, con las reglas complementarias, la cartilla. Y para mí es una satisfacción que hasta el pueblo lo conozca. Pero bueno, están garantizadas todas y están en manos de las autoridades electorales. De las autoridades de circunscripción y mesa, que son el mismo pueblo, pero que tienen un sistema... tienen un compromiso y un sentido de pertenencia muy grande, porque muchos tienen experiencia, más del 70% tienen experiencia electoral. Ahora, cuando vamos a hablar de la exposición de las fotos y la biografía, bueno, pues el pueblo mismo cuida su biografía, porque en esos más de 104.000 lugares que están ubicados en diferentes lugares, hay compromiso y actas de compromiso de esos centros laborales y hasta de casas particulares, de cuidarlas, de protegerlas, de velar hasta porque no se deterioren y de preservar esa exposición para que en el término de 30 días que establece la ley, el pueblo pueda tener acceso a ella y conocer a sus candidatos. Pero además tenemos las boletas, que en este minuto les explicaba que se está desarrollando el proceso de reproducción. Nosotros estamos desarrollándolo con un equipo diseñado por el Consejo Electoral Nacional y con los trabajadores, por supuesto, de la imprenta en que nos encontramos, que próximamente vamos a hacer un material para que se conozca por la población. Y hemos sido cuidadosos con los nombres por un problema de respeto al candidato. Actualmente se imprimen más de 10 millones de boletas y demás materiales de comunicación que facilitarán a los electores ejercer su derecho al voto. Cada elector podrá ejercer el voto por todos, por varios o por un candidato en el colegio habilitado para ello en el lugar donde tiene su residencia permanente. Si por causas ajenas a su voluntad el elector se encuentra fuera de su localidad y le es imposible llegar a tiempo a su colegio, puede ejercer el voto en los colegios especiales habilitados o en el colegio más cercano al lugar donde se encuentre, siempre que acredite su condición de elector y declare que se encuentra inscrito en el registro electoral. Si el elector no puede asistir al colegio por causas ajenas a su voluntad, dígase enfermedad u otro impedimento, puede solicitar que un miembro de la mesa acompañado de un pionero lo asista. El diputado se proclama electo en cada municipio una vez que se culmine la validación de su elección y el escrutinio es público. En Cuba, votar constituye un derecho de los electores y se declara electo como diputado el candidato que obtenga más de la mitad de los votos válidos emitidos. Estamos llegando al final del podcast de Cuba Debate, dedicado en esta ocasión a las elecciones. Mi nombre es Yelena Héctor y ha sido un placer compartir este espacio con ustedes. Manténgase informado con los programas de Ideas Multimedios y gracias por preferirnos.